Hola, ¿qué tal? Bueno, en este capítulo 7 de Diálogos Ciudadanos de Unidos por Pucón, vamos a tratar el tema, vamos a discutir y bueno, incluir también a todas las personas que estén en este momento conectadas, el tema de las artes, visto desde la política y por supuesto en el contexto de nuestra comunidad. Y hoy día tenemos unos súper invitados que les quiero presentar, probablemente ustedes los conozcan. Está Fran Selume. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, hola, Óscar gracias. Ibarra y Hola, hola, hola. que presentaré ahora, bueno, uno por uno. ¿Por qué? Ah, bueno, yo soy Pedro Ayala. ¿Por qué motivo he Claudio. invitado a Fran, a Óscar y a Claudio? Me ha tocado en estos 3 años que llevo en Pucón conocer a estos 3 amigos que están involucrados, ¿cierto?, muy profundamente en las actividades culturales y artísticas. Quiero presentarlos. Fran Selume, bueno, es junto con Jeremy Hatcher, ¿cierto?, creadora de este festival de cine maravilloso de acá de la zona, digamos, de Pucón y Villarrica, que se llama Rucapillán. Nos conocemos en ese contexto. Y para mí fue realmente un placer y realmente un honor que al aterrizar en estas tierras me preguntaba, bueno, si efectivamente había algún tipo de gestión cultural relacionada con el cine, y me encontré con Fran y con Jeremy y realmente me dio mucho gusto, mucha alegría. Así que bienvenida, Fran. Ha sido hasta el momento una exquisita experiencia de conocerlos y ver todo lo que han hecho. Así que bienvenida. Gracias. Con Óscar Ibarra. Óscar es músico de profesión, pero además también es docente. Óscar es multiinstrumentista. Nosotros nos hemos encontrado ahí en algunas actividades juntos, en más de una actividad. Por ejemplo, estuvimos involucrados en la creación de la cueca de Yancalil y algunos otros proyectos. Él además es docente en la zona de Caburgua, en escuela rural, y tiene una experiencia vasta con el tema de la educación y particularmente con lo que está ocurriendo aquí ¿cierto?, en la zona. Así que, Óscar, un placer. Hola, hola. Un abrazo a todos. Gracias por estar acá. Está en Santiago en este momento, Óscar. Y Claudio Anzorena, que nos conocemos justamente a través del espacio que ha creado, ¿cierto?, Copanqui, que está allá en la zona de Curarrehue. Copanqui es un lugar, digamos, donde se hacen residencias artísticas. Y bueno, Claudio ha tenido la osadía de crear este espacio para, en el fondo, invitar a artistas y performistas, no solamente chilenos, sino además también internacionales, y generar un encuentro entre estos artistas y los artistas locales. Nos hemos encontrado también algunas cuantas veces. Yo he subido a instancias de residencia, lo he pasado increíble, el espacio es maravilloso. Pueden ver ahí afuera que está totalmente nevado. Eso no es un fondo... No tengo pantalla. No es un plot, es efectivamente nieve allá arriba en Curarrehue. Así que bienvenido también, Claudio. Gusto de tenerte acá con nosotros hoy día. Muchas gracias. Y bueno, partimos esta conversación recordando que ya hubo previamente una instancia donde se habló del arte. No recuerdo exactamente cuál era el capítulo. Y bueno, fue súper interesante. Queremos hoy día darle un giro tal vez un poco distinto. Jesús nos propuso que hoy día habláramos del arte desde la política, ¿ya? Y a mí me parece, bueno, personalmente, pero creo que también somos varios, que arte y política están en un estado indivisible, digamos, van totalmente de la mano, porque básicamente todo acto es político y de alguna forma es ideológico, ¿ya? Desmarcándonos de la idea política de los partidos. Estamos hablando de política, una forma de vida. Dicho eso, también arte y cultura son indivisibles. Entonces hoy día vamos a hablar del arte y la cultura, bueno, desde la política, porque evidentemente están estrechamente comprometidos. Entonces quería partir el programa preguntándoles a ustedes un poco sobre el pasado del lugar en el que estamos habitando. ¿Qué ocurría en Pucón 10, 20, 30 años atrás? Estos 3 amigos son oriundos de Pucón. Yo soy el único que llegó hace poco, por tanto estoy en una perfecta calidad de preguntón. Así que quiero saber cuál ha sido la experiencia de ustedes que han vivido siempre acá, de qué ocurrió en Pucón años atrás. Bueno, parece que voy a partir yo comentando mi experiencia. Ya, vamos adelante.
Bueno, hola a todos, muchas gracias por esta invitación. Es muy interesante poder estar conversando, sobre todo a partir de las experiencias que tenemos para compartir tanto en nuestra trayectoria laboral en la zona, como también, como bien dice Pedro, siendo oriundos de este sector, ¿no? Yo me crié entre Pucón y Villarrica, y los primeros recuerdos que tengo de mi acercamiento al arte o al cine fueron a través de distintas maneras. O sea, yo creo que una de las primeras fue este cine que existía en el Hotel del Lago, que se quemó, que fue donde yo tuve el acceso a las primeras películas o mi primera vez en el cine. O sea, yo no tenía ninguna otra posibilidad de ir a ver una película en un cine porque vivía en Pucón y la verdad que estaba más en Pucón que en otro lugar, siendo niña. Y claramente este cine, como les contaba anteriormente también aquí a los chicos, era un cine que traía un cine más comercial. Ahí fue donde yo vi por lo menos 3 veces Los Ángeles de Charlie, porque la misma película se repetía 4 veces a veces en un mes, pero era también una manera de tener un acceso a lo más global, ¿no? A lo que estaba fuera de nuestra burbuja que era Pucón en ese entonces. Otro hito importante también que me gustaría rescatar fue uno que viví en Villarrica, donde tuve mi primera conexión con el cine chileno, y eso fue, creo que los que organizaban era la Universidad Católica, porque el cine fue en el gimnasio de la Universidad Católica, y fue también algo muy interesante e importante para mí como una persona, primero como una niña, que vivía además en un pueblo que estaba más bien aislado en esa época, que era un pueblo turístico principalmente, de acercarme a lo que sería el arte en Chile, ¿no? O sea, yo tengo una mamá artista, pero también nunca la veía como más dentro de esta burbuja, ¿no? Como de lo que ocurría acá. Pero ir y poder ver una película chilena, que recuerdo que fue la película Alicia Cherson Play, que fue la primera película chilena que yo vi, me abrió una puerta y como una ventana a decir en mi cabeza, wow, o sea, soy chilena y podría eventualmente ser cineasta algún día, porque los chilenos también son cineastas, ¿no? Creo que eso fue un hito muy importante en mi vida, porque estamos hablando de un lugar donde actualmente, si no es por Pedro, en Pucón no existe un cine. O sea, el cine espacio-tiempo creo que es lo más cercano a un cine que hemos tenido después de tantos años. O sea, yo hoy día tengo 31 años y eso debe haberme ocurrido hace por lo menos entre 15 o 18 años atrás, ese primer acercamiento al cine. Y viendo que hay 18 años de diferencia entre esa instancia, que fue una instancia en particular, que fue una jornada cinematográfica que se organizó, me llama la atención que aún todavía no tengamos una sala de cine propiamente tal, ni un espacio que potencie la cultura, sabiendo que habemos quizás muchas personas interesadas, o jóvenes y niños también, que a futuro podrían formarse en términos de cultura o de arte. Eso es lo que puedo compartir yo como mi experiencia hoy en día siendo audiovisualista. Siento que eso fueron, esas instancias en particular despertaron también mi interés por el séptimo arte y por la cultura. No sé si quieren agregar. Relativo a esto, ¿qué ocurrió con el teatro, con la música años atrás, digamos? Mira, yo tengo una experiencia con el teatro súper entretenida, que era un teatro antiguo que existía en el Hotel Pucón, en la administración más vieja, antes que entraran las grandes cadenas que hoy día administran los hoteles. Ahí existía un teatro que era muy rico porque era el típico teatro de pueblo antiguo, ese teatro con bambalinas chiquititas, con los camarines detrás, un mini escenario arriba de una tarima, con un par de butacas. Yo creo que deben haber sido unas 30 butacas o 40, no era más que eso, y estaba ubicado donde hoy día están las oficinas de administración del actual Hotel Pucón, vale decir, en el sentido contrario, donde hoy hay un restaurante. Era un mini espacio, pero era muy, muy, muy rico, porque ahí tuve mis primeras experiencias como improvisando y viendo espectáculos de teatro. Lo rico era que venían compañías de otros lados, que seguramente eran compañías itinerantes y que andaban buscando espacios, y en Pucón era el único que existía.
Entonces, el público, sobre todo, que iba al teatro, era muy, como dice esa palabra, variopinto, era como, había de todo, ¿no? Era como la gente del pueblo, gente que curioseaba por el teatro, los más intelectuales, la gente misma del hotel, pero siempre eran como los mismos. Entonces te empezabas a ver con un par de personitas a medida que llegaban estos espectáculos. Y dio la casualidad que cuando ya empecé a trabajar en teatro, la primera opción que tuve de trabajar en un teatro acá en la zona fue en ese teatro. Entonces fue como bien rico esa como conexión de conocer a partir de ese espacio y luego que entro por primera vez acá en la zona, trabajar en el mismo espacio que había visto como por primera vez. Eso ¿Hasta qué año fue... operó ese teatro, Claudio? ¿Perdón? ¿Hasta qué año operó ese teatro? Mira, yo creo que esto hace por lo menos 26 años atrás, por lo menos. Yo creo que ese teatro debe haber funcionado hasta el año 96, una cosa así, 95, 96. ¿Y el Hotel del Lago se quemó cuándo? El Eh, Hotel del Lago, chuta, no me acuerdo el año, pero debe haber sido como en el 2006, 2007, porque creo que fue cuando yo estaba en Santiago, ya había entrado a la universidad y ahí se quemó este hotel y ahí desapareció todo lo que era como este espacio, más o menos. claro. Yo creo que entre esos años, hasta el 2008 puede haber sido, no me acuerdo bien. Que son espacios distintos, ¿ah? Sí, son El distintos. Hotel del Lago es otro espacio distinto a este teatro antiguo que había en el Hotel De Pucón acuerdo, antiguo. de acuerdo. Sí. Yo recuerdo del Hotel Pucón, de lo que menciona Claudio, recuerdo que una vez siendo muy pequeña, con la mamá de una amiga, fuimos a ver un evento que se llamaba Copacabana, por ejemplo, y eran unos artistas brasileños que Wow, hicieron sí, yo lo recuerdo. ¿Yo lo recuerdas? No, yo también recuerdo haberlo Sí. visto, y que era un show, pero, o sea, no podría ser teatral, más show teatral que una obra de teatro, pero sí a mí también me despertó una curiosidad como por lo que estaba afuera, ¿no? Como por lo internacional, digamos, como de que existían otros países y que habían otras culturas. Recuerdo eso, haber sido pequeña y haber visto este espectáculo que nunca en mi vida había visto, como una mezcla tan grande entre transformismo, show, luces, música, bailarines, actores. Todavía me acuerdo de eso, de haber sido muy pequeña y haber visto esto y que me impresionó mucho la puesta en escena. Siempre Pero Las Vegas también, tengo ¿no? ese recuerdo, sí. Y eso fue en el Hotel Pucón. De acuerdo. Bueno, yo, por mi parte, podría decir que, bueno, yo llevo acá en Pucón, Caburgua, un par de años, 10 años, 8 años, pero siempre vinculado porque mi familia es de la zona. Y mi vínculo hacia Pucón no es muy cercano, más bien hacia Caburga, hacia el campo, siempre, por mi familia. Y recuerdo de esta zona, digamos, alejado de Pucón, hacia el interior, eh, mucho estas semanas que se realizan como la Semana de Caburgua. No sé si ustedes han oído hablar de eso, la Semana de Caburgua, donde traían artistas, traían buenos espectáculos. Eso para mí ha estado presente muy, muy fuerte en mi memoria. La participación, bandas de tributo, pero como mayor énfasis cultural, desde mi punto de vista, no tengo mayor recuerdo. Y eso, lo que ha sucedido es que eso se ha ido perdiendo. O sea, la Semana de Caburga ya no es la Semana de Caburga donde los vecinos de Caburga participaban. No es una semana para los... Pero tengo muy claro el recuerdo de alguna banda, por ejemplo, tributo a Guns N' Roses, que eran muy buenos. Otras bandas tributo, artistas, solistas, cantantes. Era también para el turismo, pero la participación del caburgano, digamos, era muy presente. Eso podría compartir yo desde mi experiencia, no siendo un puconino desde nacimiento, digamos. De acuerdo. Y, y estas instancias que en algún momento existieron y que ya, ¿cierto?, solamente están en la memoria. De las últimas instancias me parece interesante, al menos de las que yo he oído, es lo que ocurría hace muy poco con Liken en Villarrica. Fran, tú trabajaste ahí.
entiendo que hubo de alguna forma una especie como de cambio de línea editorial. ¿Qué es lo que ocurrió? Voy a conectar la batería que se me olvidó. Sí, mira, principalmente yo partí trabajando en este espacio que era sustentado económicamente a través de una corporación cultural, por lo tanto era la corporación la que nos contrataba, y en parte esta corporación trabajaba también alineada con el municipio, ¿ya? Sobre todo para lo que era el tener este espacio, mantenerlo y ayudar a subvencionar ciertos gastos, ¿no? Y ocurre que claramente yo creo que aproximadamente unos 4 o 5 meses, no recuerdo bien con exactitud, trabajando para esta corporación donde teníamos una jefa que lideraba el equipo. Por tanto, la línea editorial que se llevaba en ese entonces era una línea editorial, ¿por qué no decirlo, más cotota, ¿ya? Más intelectual podría ser también la palabra que me gustaría ocupar. Lamentablemente ocurre, y digo lamentable porque creo que es lamentable lo que ocurre con Liken, cuando el municipio pide recuperar este espacio para que pase a ser administrado de manera pública, es decir, a través de los contratados municipales. Por tanto, se saca toda la gente que había sido contratada por la corporación. A mí también en ese entonces se me despide, se despide a todos los compañeros, a todos los que estábamos ahí trabajando, a la directora, a todos, y se arma un nuevo equipo. Por lo tanto, el Centro Cultural, de llamarse Liken, y esta aclaración me gustaría hacerla, pasa a llamarse Centro Cultural Municipal de Villarrica, ¿ya? Ese es el nuevo nombre. Liken es el nombre antiguo, es el equipo antiguo. Yo volví a postular para mi recontratación porque era mi trabajo más estable y importante. Entonces se me vuelve a contratar porque estaba haciendo bien mi pega, en el fondo, que era programadora de cine. Eso es lo que yo hacía, era la programadora audiovisual. Pero ahí comencé a tener ciertos problemas con la línea editorial que se me solicitaba seguir. Yo apuntaba a un cine un poco más intelectual, a un cine que nos hiciera reflexionar, que nos hiciera preguntarnos cosas, que pudiéramos discutir en la sala de cine luego de las películas, que pudiéramos despertar nuevas ideas. Sin embargo, el cine que se comenzó a solicitarme programar era un cine más bien comercial, un cine más hollywoodense, más de diversión. Entonces, yo creo que la línea delgada en esa línea editorial está en que si queremos entregar contenidos culturales que nos permitan aprender o conocer de nuevas experiencias, o si queremos tener un contenido cultural, pero que sea netamente diversión. Y yo creo que ahí fue donde también ocurre el quiebre en mí, donde no pude sostener esta relación laboral, ya que los ideales que había en la directiva del nuevo Centro Cultural Municipal no eran, no se condecían con lo que yo y con lo que yo espero como audiovisualista, como gestora cultural y como directora también de un festival de cine que tiene 4 años de trayectoria, que es educar, ¿cachai? O sea, educar es romper fronteras, es poder ver otras realidades y comprender que a través del arte está también la educación. Y por eso es que yo siento que este centro cultural, siendo una infraestructura genial, porque tiene una sala de cine con 240 butacas, que es exquisito ir a sentarse a ver una película en una sala de cine en una zona como esta, que no tenemos acceso a eso. Tiene una rica sala de teatro, tiene salas de ensayo, tiene un espacio de exposiciones, no esté siendo aprovechado de la manera que se podría aprovechar realmente. Y lo digo con toda la responsabilidad de las palabras que estoy emitiendo en esta sesión en vivo. Muy bien. Oye, quiero, a propósito exactamente de eso, parafrasear a un historiador chileno, a Freddy Timmerman, en un documental que vi justamente respecto a esto. El tipo dice que si la cultura es funcional al sistema, me recuerdo lo que estás planteando, si la cultura es funcional al sistema, impide que sus habitantes sean críticos para la construcción de un orden social que los represente. Es decir, ¿cierto? De alguna forma lo que ha ocurrido en el contexto en el que tú trabajabas es se han cortado precisamente las alas de un proyecto y ese proyecto entonces pasa a ser funcional. De alguna forma Claro. es políticamente correcto, pierde la libertad.
Y me parece que la libertad es probablemente una de las características principales, ¿cierto?, del arte y la cultura, ¿no? El arte debiera ser libre, debiera ser indómito, impredecible y no estar sujeto a las políticas culturales impuestas por personas que precisamente poco saben de arte y de cultura, por lo general. Que eso es lo que ocurre, yo siento, y también conversando con una colega cineasta que también tiene mucha experiencia en todo lo que es cultura y ministerio público, es muy fuerte. O sea, conversamos que en realidad hoy por hoy podríamos definir que la gestión cultural está en crisis, porque estamos siendo gobernados, la verdad, y los que dirigen estos ministerios o que tienen el poder en el fondo sobre el país, no tienen muchas veces la experiencia como para poder hablar realmente de los temas que son atingentes. O sea, yo no voy a dar nombres, pero la persona con la que yo trabajaba era una persona que le tenía miedo y asco al pueblo mapuche. O sea, ¿qué persona encargada de cultura puede tener una expresión así con un pueblo originario que habita en nuestra zona? O sea, partamos de esa base. O sea, si no conocen realmente lo que hay en su cultura más cercana, es muy difícil que puedan administrar espacios de este tipo. O sea, al final estos espacios terminan siendo arrendados para eventos, y por eso es que tampoco nosotros podemos surgir o se puede avanzar hacia una mejor educación, si el problema está en la raíz al final. Por eso creo que es valorable lo que hace Claudio, o lo que hace Pedro, lo que hace Oscar, lo que hacemos nosotros como organización cultural, que es resistir frente a este poder, en el fondo, que no permite que se pueda avanzar en términos de arte y cultura. Nosotros entregamos nuestro tiempo y nuestra alma, en el fondo, para poder levantar y educar, que eso es lo que nosotros queremos. Claro. O sea, por lo menos yo hemos hablado. Poder mostrar para que los demás puedan elegir, ¿no? En libertad. También, claro. Por supuesto. Visibilizar todo lo que hay. O sea, podríamos entonces decirte que es importante que la cultura y el arte tenga este grado de autonomía. Absolutamente, yo creo que de eso se trata. O sea, si nosotros pensamos que las administraciones públicas, del lado que sean, de la corriente que sean, van a estar como dirigiendo nuestros espacios culturales, lamentablemente no podemos esperar mucho por la experiencia que nos relata Francisca, y como siempre ha sido, porque están siempre teñidos por un sesgo político, por un momento histórico, por tal o cual cosa. Yo por eso creo y tengo mucha fe que los espacios culturales deben ser autogestionados, deben ser independientes, deben ser autónomos. Obvio que nos cuesta mucho más, obvio que es mucho más difícil, pero también nos da la libertad de ser realmente creadores, de ser libres, como dice el Oscar, y poder hacer una oferta variada en donde a fin de cuentas el espectador o nuestro público o la gente que nos viene a visitar son los que escogen y toman las experiencias que van a vivir con nosotros, que es el sentido del arte, y es el sentido político del arte al fin. Entonces, claro, como cerrando esa idea como de arte y política, yo creo que la política la hacemos justamente nosotros, en la resistencia con estos espacios autogestionados y autónomos, que no se tienen que regir por los momentos políticos, por las autoridades de turnos, o mucho menos por municipios o organizaciones que son gubernamentales. Es como la base, creo yo. Por lo menos así funciona Copanqui, y ese es el espíritu de este lugar, y creo que es lo mismo que hace con el Festival Rucapillán, lo mismo que hace Oscar, lo mismo que hace Pedro. Creo que es el gran sentido y aporte de nuestros espacios acá a la comunidad. Bueno, a mí el año pasado, quiero comentarles brevemente, tuve la experiencia y tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de niños quinto y sexto en un taller de medio ambiente. Un taller de medio ambiente que le mando saludos a Caro Ángel, que ella se ganó un proyecto y me invitó y yo me metí a trabajar con ella. Y nosotros, hablando de la libertad, empezamos a trabajar con los niños sobre el medio ambiente y ellos empezaron a dar ideas y yo los invité a hacer una canción. Bueno, al final hicimos 2 canciones maravillosas, un trabajo de los niños muy involucrados, donde ellos pudieron ser libres y decir todo lo que pensaban respecto de la central hidroeléctrica en Yancalil, por ejemplo. Ellos
a través del arte, de su poesía, de su canto, y después lo arreglamos con música. Fue un momento maravilloso de expresión libre, sin presión ninguna. Ese es un espacio que yo valoro mucho desde mi trinchera, digamos, desde la educación y desde la educación musical. De acuerdo. ¿No les parece? Yo estaba pensando un poco desde la música, digamos, ¿quiénes podrían haber sido, por ejemplo, en la historia de las últimas décadas, la banda rockera, ¿cierto?, más influyente en Chile? Pensaba en Los Prisioneros. Me parece que más allá que alguien pueda decir que les gusta más otra banda, habla con cualquier latinoamericano y se sabe la discografía entera. Y los Prisioneros precisamente hicieron su gesta artística y cultural, evidentemente en uno de los periodos más difíciles, en dictadura, y este apagón cultural del que se habla en una época determinada, justamente fue a la vez también semillero de mucha energía y de muchos artistas muy, muy poderosos. Los Prisioneros llegaron a ser lo que fueron sin fondo, digamos, no se hicieron famosos por un fondar, al contrario, eran como los guachos de esta oligarquía, ¿ah? Eran la voz de los sin voz, de los sin nombre. Entonces ocurre algo interesante con la cultura y particularmente con el arte, cuando no tiene que rendirle pleitesía ni hacer concesiones, digamos, con sus patrones, por decirlo así, digamos, con la gente que está visándolos y permitiéndoles y diciéndoles, poniéndoles digamos, este rótulo de sí, ok, esto es arte y esto no. Me parece que cuando el arte es indómito y se mueve solo y se autogestiona, tiene de alguna forma este valor y esta impermeabilidad. Y quería citarlos ahora al presente, porque justamente a propósito de esta reflexión durante la semana, digamos, de qué es lo que ha pasado con el arte en Chile, me gustaría que le diéramos una vuelta a qué está pasando hoy en Chile con el arte y qué está pasando hoy en Pucón con el arte, para así pensar en el fondo en un Pucón en el futuro, digamos, que es lo que eventualmente quisiéramos que ocurriera. Y con esto quiero ir por ejemplo, dos casos en particular. Uno es Light Lab, esta agrupación que proyecta algunas frases en la torre, ¿cierto?, de la Telefónica. Que me parece que justamente es precisamente esto, ¿no? Es irrumpir en un espacio público. Y qué bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ganaron? Que otro camión se instalara todavía no, digamos, se desconoce, digamos, quién pagó por eso, pero evidentemente hay dinero, ¿no?, de por medio. Fueron censurados con otro haz de luz, digamos, que borró la frase. Sí, qué atroz. Y que es bastante parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, con las tesis. Es decir, las tesis tampoco postularon fondo para hacer su performance. El arte performático en la calle dio la vuelta al mundo y dejaron la escoba. ¿Ah? Simplemente nace porque simplemente nace porque es libre, no debe rendir pleitesía. No tiene que rendirle a nadie, ¿cierto? No tiene que rendirle ni al Consejo Nacional de la Cultura, ni a la Municipalidad, ni a nada. Al contrario, no solamente provoca este efecto, sino que además, ¿cuál es la reacción? Evidentemente la censura. O sea, hoy día las tesis, por ejemplo, están demandadas por Carabineros, y Light Lab fue censurado, pero sencillamente la respuesta además siempre es patética. Y el éxito de esta movida cultural, artística, de estas performances públicas han sido absolutas. O sea, el efecto que han tenido las tesis ha sido casi como una especie como de omnipresencia. Están en todo el mundo, en distintos idiomas. Entonces, quería preguntar a ustedes, ¿qué les pasa con el contexto artístico, cultural en Chile en este momento? ¿Cómo se sienten? Compleja tu pregunta, pues, Pedro. Mira, compleja y no tanto. Igual me dan ganas de agarrarme de algo que dijo el Claudio delante, que mencionaba que claro, nosotros no podemos esperar que la administración pública haga lo que artísticamente nosotros requerimos o necesitamos para desarrollarnos en el contexto ideal que nosotros queremos. Y creo que por ahí va. Yo siento que hay una suerte de que ya saben hacer tan bien el chanchullo para guardarse los pesos en el bolsillo, que ya ni siquiera les importa realmente cómo son vistos desde afuera, desde los agentes culturales, ¿no? O sea, yo siento que estamos en una
en una crisis o cambio, ¿ya? Donde claramente hay un despertar de muchas personas que, sea como sea, tratan de acceder a la cultura y al arte por un interés y porque hay también un despertar de conciencia, pero también al mismo tiempo siento que las generaciones que se han ido durmiendo y van viendo que esto se va apagando o opacando, en el fondo están tan acostumbrados ya a que eso está ocurriendo de esa manera que al final no toman partido, ¿no? No toman palco. No es como uno que está metido en el medio, puta, se enoja por lo que pasó con las tesis. Uno se enoja por lo que pasa con el de Light Lab. Decir, ¿por qué hay censura? ¿Cachai? O sea, yo siento que estamos casi que desprotegidos culturalmente, nosotros como emprendedores de las artes, frente a un Estado que no le da importancia ni cabida a los proyectos que se están desarrollando. O sea, a mí me parece de verdad que, y lo voy a contar desde mi experiencia personal, de cómo yo me he acercado a los municipios, por ejemplo, para pedir un apoyo para nuestro proyecto, que es el Rucapillán, que es un festival completamente gratuito, para el que no lo conoce, un festival gratuito, con tanto hay actividades de talleres, hay funciones de cine, invitamos artistas locales a exponer sus trabajos tanto en música, arte o teatro, y no hay ningún interés de parte de estas administraciones municipales de formar parte de un proyecto así. Y a mí eso me llama muchísimo la atención, porque no le estáis pidiendo prácticamente nada. O sea, te estamos diciendo, nosotros nos hacemos cargo de la gestión, nosotros nos hacemos cargo de hacer toda la producción, nosotros nos hacemos cargo de encontrar el espacio, nosotros nos hacemos cargo de esto. Puta, ¿usted en qué pueden ayudar? Y en vez de ayudarte, hay puras trabas. O sea, no lo quiero decir de parte concretamente de la Casa de la Cultura Pucón, que creo que ellos han sido, la Natalia en particular, Natalia Barro, la única que ha luchado por ayudarnos, aunque sea un poquito, que es lo que ella ha logrado ayudarnos, ¿cachai? Porque realmente a ella ella no es la que toma las decisiones, ¿no? Hay un tremendo equipo detrás y me parece que es terrible la burocracia que ocupan. Lo encuentro que es nefasto. O sea, ahí uno se hace la pregunta, ¿realmente quieren un progreso? ¿O qué es el progreso para ellos? Yo esas preguntas me hago, ¿cachai? Siento que estamos solos. ¿No creen ustedes que estas trabas o que, ¿cierto? Que estos obstáculos surgen a propósito de que a estas instituciones se les escapa un poco este mecanismo de control, de vigilancia de las energías sociales? Desde el momento en que se empiezan a autogestionar este tipo de actividades, sienten que pierden el control. Pienso que no sé si es que pierdan el control, siento que nunca lo han tenido, o no saben cómo... Bueno, prohibir es controlar. Bueno, claro, sí, prohibir es controlar. Claro, o sea, como que tal vez piensan que como que el arte últimamente siento que también es subversivo, ¿cachai? Como que ser artista en la actualidad es ser rebelde, ¿no? O sea, hoy por hoy como que a través del arte es como el camino que se ha logrado para poder comunicar o expresar opiniones también. Y claramente desde el control o desde el Estado o quien sea que controle es una amenaza, porque es una amenaza que se expande rápidamente, que es global y que llega a muchas personas porque es sensible también. Oye, tengo una Eso es lo que yo pienso. Tengo una pregunta para Óscar. Óscar, en el caso, por ejemplo, de la escuela donde tú trabajas, si hay niños que tienen... tú les das clase a enseñanza básica, entiendo, ¿no? Ahora enseñanza básica estuve 5 años haciendo a básica y media en Carlos Holzafer. De acuerdo. Si los pequeñitos tienen, por ejemplo, si tienen aptitudes o interés, ¿cierto?, por la música, que es el caso, ¿cierto?, tuyo, lo que enseñas. Las familias, ¿cierto?, que provienen del mundo rural, ¿crees tú que puedan interpretar que si van a tener un hijo artista, básicamente van a tener un hijo que no va a poder nunca rentar? Es muy... ¿Problema? Es muy probable, y si ese chico quiere seguir estudios, es muy probable también que tengan que endeudarse para lograr que salga arriba, como le pasa en realidad a muchos artistas o a cualquier persona que quiera surgir profesionalmente en este momento en nuestro país, desde hace un rato. Hay instancias donde podrían acercarse para
para poder potenciar esta inquietud artística de algún niño, pero son bastante pocas y con muy pocos recursos. O sea, en la Casa de la Cultura, debo decir que hay instancias para poder ir a un taller, pero los recursos siempre son los mínimos. O sea, hacen lo posible con lo que tienen. Difícil, es difícil. ¿Y has visto dentro de los años en que has estado haciendo docencia que alguna de las chicas o chicos que se hayan interesado por la música o por el arte en general hayan conseguido su sueño, pensando siempre, digamos, desde el mundo rural, ¿cierto? Convertirse en concertista o en pintor o lo que fuere? No, no lo he visto. No lo he ¿No? visto. Tengo aislados casos de algunos chicos que son muy buenos, pero prima siempre las lucas. Me ha pasado también desde el ámbito chicos deportistas, como te decía, en todo, en la música es complejo. Es complejo tener un instrumento, viajar donde tengas que estudiar, en este caso, por ejemplo, ir a Villarrica a estudiar, o a Temuco. Es realmente un tema para la familia levantar a un niño que pudiese ser artista. De acuerdo. Yo tengo una experiencia opuesta a esa, Oscar, fíjate, y que me da mucha alegría poder comentarla. ¡Qué bueno! Sí, porque, bueno, de alguna manera, a propósito de este tema, es la razón por la cual Copanqui está aquí en Curarrehue. Como experiencia personal, a mí me tocó primero lidiar con una especie de problema a nivel interno con la familia, donde tienes que tú decidirte dedicar al arte, cosa que no es aceptada ni bien vista en primer término. Luego de eso tienes que tener la capacidad y la posibilidad de salir de este entorno, desde Curarrehue, digo yo, en mi caso Santiago y después Europa, para poder estudiar, trabajar y aprender, para poder desarrollarte y convertirte en el artista que quieres ser y dedicarte a lo que has descubierto que te mueve el corazón y que te hace expresarte. Entonces, a propósito de toda esa vuelta, yo me quedo pensando, bueno, ¿y qué pasa con los chicos de Curarrehue? ¿Qué pasa con la gente de Curarrehue? Entonces, periódicamente, y viviendo yo en Europa, venía por lo menos una vez al año a Curarrehue a estar por lo menos un mes acá, en donde hacía en aquellos tiempos talleres. En esos tiempos eran trapecio, después fueron obras de teatro, empezamos a traer compañía y así empieza a brotar y a nacer la idea de Copanqui, hace muchos, muchos años atrás. Pero en esos primeros tiempos y las primeras clases que empezamos a dar, acá dábamos clases de telas, trapecio y acrobacia, además de teatro, y con mucha alegría, por ejemplo, puedo decir que 3 niños de Curarrehue hoy en día ya tienen su propia compañía de teatro. Wow. Otros se dedican a hacer tela. ¡Qué buena! Hay una chica que empezó con nosotros con 6 años y hoy día tiene alrededor de 20 y algo, y ella es bailarina, está en una compañía de danza, y todo esto fue a partir de las experiencias y los conocimientos o los acercamientos que pudo tener al arte a propósito de que traía cosas acá, al pueblo. Entonces, cuando nace Copanqui y cuando se transforma este espacio acá rural como un espacio como de creación, ese es el gran sentido, y es lo que hace Oscar justamente, es poder brindar la posibilidad a chicos que de otro modo no van a tener ninguna posibilidad de vivir la experiencia artística, de entender que hay un código diferente como de manifestación, de expresar tus emociones, tus pensamientos, tu ir en contra o a favor de la corriente o encontrar un nuevo curso, qué sé yo, pero que tú tienes la posibilidad de demostrarlo con tus medios, con tus capacidades o con las cosas que el corazón te dictara. Entonces, las personas que vienen acá y ven por primera vez, no sé, experiencias tan básicas como, mira, acá es bien múltiple los tipos de espectáculos que vienen. Son principalmente espectáculos bastante contemporáneos y bastante de sesgo como muy de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, temas medioambientales, temas vinculados a los pueblos originarios, qué sé yo. Pero también hemos tenido la experiencia de traer cosas clásicas. Y no puedo olvidarme la maravilla de niños viendo por primera vez en su vida un piano. Y cómo miércoles un piano y los niños metiéndose adentro del piano. O una señora de campo
que cuando está escuchando una obertura con violines y con violonchelos, llora a mares. Y me dice, no sé por qué, pero esto pasa, y lloran, y lloran, y lloran. ¿Me entendí? Entonces, creo que esas son las experiencias que a nosotros nos pagan, esas son las gratificaciones que nosotros nos hacen decir, estamos bien, vamos por el camino correcto. Eso es lo que al final de cuentas nos hace seguir adelante y seguir luchando y seguir procurando generar más movimiento y revolver más la olla. Entonces, desde mi experiencia, Oscar, yo te puedo comentar que aquí sí ha habido un grado de repercusión que yo lo considero tal vez no tan grande, pero sí importante, porque ese niño tiene una familia y esa familia va a entender al niño y ya cuando van a ver al espectáculo siguiente o ven a su niño estudiar, ya va toda la familia y el contexto familiar de él. Y luego así Claro. con los otros, y así nos vamos Empieza a multiplicando. crecer. Claro, Claro, entonces claro, va claro. creciendo, va Am- funcionando. am- yo llevo pocos años en la educación rural, poco tiempo. No he podido tener esa óptica así más amplia de lo que pudiese suceder en un periodo más largo. Largo plazo, claro. Claro, en Pucón sí, en Carlos Holzafer, varios chicos. Hay unos chicos, Pablo, que es de Curarrehue, rapero. Sí, Pablo Fernández, muy bueno su poesía, su rap, o sea, todo muy claro también con otros chicos de Pucón que salieron de la escuela. Yo hice un poco de taller de poesía con ellos y ellos iban, pero a mil. Y ellos continuaron, o sea, ellos son unos representantes del hip hop, del rap, de la zona súper potente. También están los hermanos Cortés, pero tiene que ver mucho con una convicción personal de los chicos también, sí, ¿no? claro. Y esa visibilidad la obtienen simplemente de las redes, estar presentes ahí todo el rato con las redes, que eso no pasaba antiguamente. Sí. No, Oye, ¿no les parece? Porque, por ejemplo, bueno, hoy día el Consejo Nacional de la Cultura se supone que de alguna forma se independiza del Estado, ¿no? Es un consejo, por tanto, de alguna forma habría algún grado de autonomía, pero ¿no les parece que cuando el Estado desaparece de la cultura, en vez de ser la sociedad civil ¿cierto? Quien tome la cultura, de alguna forma es el mercado el que la toma, y por tanto la cultura pasa a ser un bien mercantil en muchos casos? Eh, Digo, por ejemplo, digamos, existe arte, hablando, por ejemplo, de los pueblos originarios, que de alguna forma el mercado lo compra como artesanía y luego el propio mercado se encarga de venderlo como arte. Me parece que de alguna forma, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, ocurre esta suerte de estafa cultural claro. que no solamente es paternalista porque no reconoce que los pueblos originarios son portadores de la cultura en sí mismos, sino que además usufructa de este valor, y lo etiqueta con una especie de pseudo valor agregado, ¿no? Y ahora sí es Por la cultura, moda. porque el mercado lo ha tomado. Me parece que esto no ocurre solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica. ¿Ah? Sí, yo lo encuentro muy triste, o sea, pienso, siempre lo he pensado y siempre lo he dicho, que el arte debería ser obligatorio en la malla curricular ministerial de educación, ¿cachai? O sea, yo tengo un poquito de experiencia como profesora de arte en colegio, o sea, trabajé primero en escuelas rurales hacia Milleuco, y este último tiempo estuve trabajando de profesora de artes visuales en un colegio en Villarrica, y con la nueva reforma a la educación se me quitaron muchas horas para este año, y encuentro tan terrible como que no se considere que el arte y la cultura son cosas que tienen que ir de la mano con el crecimiento y el aprendizaje de cualquier ser humano, o sea, ya sea porque te ayuda a desarrollar habilidades emocionales, comunicacionales, de relación con otras personas, que me demuestra que en realidad las personas quizá que están a cargo del poder no le toman el peso real a lo que tiene. Y me parece una tristeza tremenda también escucharte, porque es como cuando uno le dice las verdades que no quiere escuchar, y que se mercantilice el arte de esa manera, o sea, a mí me produce una pena profunda, ¿no? Me carga encontrarme con piezas artesanales chinas que tienen
algún símbolo de algún pueblo originario chileno. O sea, esa weá, eso, Claro. perdón, discúlpenme, me enoja tremendamente. O sea, sobre todo porque cómo podemos ser tan canallas de vender nuestra cultura sin siquiera valorarla primero. O sea, ni siquiera aquí hay una valoración, recién se está reconociendo el pueblo Selknam como un pueblo originario. O sea, como que ya me da, de repente este tema es como, me parece a veces increíble, ¿no? Pero que ocurre, y por eso creo, y vuelvo a lo mismo, pienso que las labores que hacemos autodidactamente, por así decirlo, para rescatar la cultura y valorizar y revalorizar el arte y la cultura a través de nuestras organizaciones culturales y nuestros proyectos independientes, vienen de alguna forma a hacer una resistencia frente a estos cambios destructivos, en el fondo, que nos están llevando a olvidarnos de la importancia de nuestra cultura y que van en contra incluso de las mismas políticas culturales que redactan los propios ministerios, ¿no? Donde se habla tanto de territorialidad, de levantar el territorio, de la cultura intrínseca que está en ese territorio. Sin embargo, si uno se pone a escarbar un poquito, te das cuenta que de parte de los mismos que redactan este tipo de políticas y constituciones no hay ningún acercamiento ni ninguna congruencia con respecto a lo mismo que ellos están pregonando. Entonces al final se convierte como en el cura gatica que predica y no practica. Eso pienso. Como Pero como lo dices de... tú, Francisca, perdón. No, no, no. Francisca, como dices tú, yo creo que es justamente la importancia de los espacios que nosotros gestamos, porque los canales de manifestación de arte son los que a fin de cuentas van a poder expandir esta posibilidad, y somos en ese sentido resistencia, lo queramos o no. Claro, Y somos también consecuencia, y porque no es una resistencia voluntaria, sino que somos consecuencia de un sistema que existe, de una cabeza organizadora que obviamente no estamos de acuerdo con las directrices que está disponiendo. Entonces, nuestra labor como seres sensibles y artistas es poder expandir a través de nuestros canales y manifestar los intereses que a nosotros nos mueven y que creo que son muy cercanos a gran parte de la comunidad. Lo que pasa es que el canal grande, que es el estatal, el organizacional, es tan poderoso a través de sus medios, televisión o qué sé yo, que aplasta. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente luchando por poder abrir espacios, crear nuevos brotes que den luz y brío a estas manifestaciones que son auténticas, originales, como las que hacemos cada uno de nosotros. Creo que es justamente la importancia de nuestros espacios. Sí, lo podemos ver también en lo desprotegido que están algunos artistas o creadores de las manifestaciones como tradicionales. Si tú vas a una feria, cualquier feria en Pucón, está llena de artesanía que no es claro, artesanía, la manifestación. O sea, si buscas algo mapuche, ya está replicado por una copia peruana. O sea, claro. entrar a una feria donde hay manifestaciones artísticas tradicionales, encuentras con puras réplicas, más baratas y que le convienen a todos. Entonces el turista viene y compra un chaleco que dice Temuco o dice Pucón, pero que fue hecho en Perú. Eso es súper, o sea, yo lo veo siempre y me da pena. Me da pena A mí lo igual me da desprotegido. pena, bueno. ¿Cómo no los protegen? ¿Cómo no los subvencionan para poder salir más adelante? Y realmente mostrar lo que somos. Oye, me gustaría, mira, hace un tiempo atrás, unos amigos de un centro cultural de Villarrica que se llama Crisol hicieron un taller acá en Espacio Tiempo. Y bueno, uno de los amigos que vino, que se llama Diego López, me regaló esta revista, que quería mencionarla, porque también es una revista que está, no sé si ustedes la conocen, bueno, Ruta del Arte. Sí. Me llamó mucho la atención, me parece hermosa, y quiero darle las gracias a Diego por haberme hecho este regalo. Hay un catastro de una serie de artistas, pintores, escultores, etcétera, acá adentro. De hecho, hay hasta un mapa donde tú puedes encontrar, digamos, dónde reside cada uno de ellos, dónde están sus talleres. Me parece que este tipo de gestión es una revista anual, ¿ah? Que ganas que fuera, nada, semestral o mensual. Pero bueno, Mensual. pero si tú te das cuenta, además también es un tremendo trabajo y evidentemente este Sí. esfuerzo requiere también de un tiempo de cocción, que es como el, bueno, es como el whisky, ¿no? No se puede hacer de un día para otro.
Y me parece que así como esta gestión maravillosa, que me hace a mí también aterrizar en el lugar en el que vivo, ¿ah? Sabiendo, digamos, de que hay una producción cultural que es mucho mayor que la que uno alcanza a ver o pueda imaginar. Asimismo, como en esta revista Ruta del Arte, están los chicos de Crisol de Villarrica, está, por ejemplo, no sé, La Góndola, yo me subí a este bus dando vueltas con estos actores geniales, me parecía, digamos, fresco, divertido. Está el centro, qué sé yo, bueno, está Copanqui, están los talleres de Amara Marco, los que me encontré, está Cum Laude también en el centro, que no he ido, pero también he oído hablar, Papageno, ¿cierto? Hay una serie de instancias donde hay una articulación interesante, más o menos abierta ¿cierto? Al público o para todos. Me parece que lo más interesante de esto es que finalmente, bueno, más allá que en algunos casos haya intervención de privado o del Estado, hay un rollo, digamos, aquí actuando, el arte y la cultura se están moviendo de algún modo. Y les quería preguntar, ¿cuál es el Pucón que ustedes imaginan en términos culturales y artísticos? O sea, yo creo que hoy día, por ejemplo, yo que llevo 3 años, todavía no he terminado de explorar, creo, ni siquiera un tercio de lo que está pasando. Quisiera saber quiénes son los poetas de Pucón, quiénes son los escritores, conocer otros escultores, digamos, qué pasa con la danza. He visto, digamos, que hay grupos, hay compañías de danza que están trabajando. Digo, bueno, ¿qué ven ustedes para el Pucón del futuro cercano o tal vez a mediano o largo plazo? Wow. Mira, te cuento así a grosso modo lo que se me viene a la cabeza. Yo creo que hacia mediano o largo plazo, yo creo que ya no es Pucón, es como toda la zona. Es Caburga, es Curarrehue, es Molco, es Pucón, Sí. es toda la zona, para allá, para acá. Pucón y o sea, perdón, Caburgo y Curarrehue son parte de la comuna de Pucón. No, No, Curarrehue comuna. Curarrehue independiente. Curarrehue no. Curarrehue, Pero claro. a lo que voy con eso es a otra cosa, no lo quiero decir por un término territorial, sino que lo quiero decir, espero y deseo para el futuro que estemos todos como artistas mucho más unidos, más vinculados. Ojalá existiera una instancia en donde nosotros como gente que trabaja en el mundo del arte pudiéramos estar conectados, que nos conociéramos, así como lo está haciendo la revista Crisol. Que existiera realmente un organismo en donde nos pudiéramos relacionar, hablar de nuestras problemáticas y también invitar, porque no es gratuito el hecho de que estén existiendo tantos movimientos culturales. Eso es una manifestación que es el resultado de los tiempos que estamos viviendo. Estamos pasando un momento a nivel planeta súper fuerte y nosotros que más encima traemos una historia bien golpeada, hablemos de que somos todos más o menos de una generación similar, post-dictadura, después hemos sido manejados por este libre mercado, después que todo el rollo en lo local, digamos, estamos requiriendo poder tener, manifestarnos, simplemente decir cuáles son nuestras opiniones, en qué creemos, a veces decir simplemente que no estamos de acuerdo con lo que se está imponiendo y que tenemos otros intereses. Entonces, que todo ese mundillo de manifestaciones que están apareciendo por tantas partes, que estuviéramos comunicados. Creo que eso sería maravilloso, porque lo que pudiéramos potenciarnos sería tremendo. O sea, piensa solamente en que si todos los espacios que se dedican al arte hoy fueran públicos, fueran como espectadores o fueran parte del público que accede a cualquiera de las manifestaciones de arte que generan cada uno de ellos, ya tendríamos un público cautivo que hoy en día cada uno de nosotros en forma independiente no tenemos. ¿Cachai? O sea, si existimos 30 organizaciones y somos en esas 30 organizaciones 300 personas y tú el día de mañana haces un espectáculo y decimos todos los que nos dedicamos a trabajos artísticos, vamos a ver tu trabajo, y ya tienes 300 personas ahí cautivas que van a multiplicar, ¿cachai? Eso sería maravilloso, como poder desde ahí seguir haciendo crecer y brotar nuestros trabajos. Eso Hecho, me puedo imaginar como un gran sueño. déjame recordar que en el año, no recuerdo exactamente cuándo fue el Corralito en Argentina,
me tocó ir a Cine Color a terminar ¿cierto?, de revelar y hacer un copión de un cortometraje. Y estaba muy preocupado en realidad porque justamente fui en este periodo del Corralito, supuse que iba a estar, bueno, la escoba, todo cerrado, y es increíble que todos los teatros y todos los cines estaban funcionando normalmente, aun cuando había gente que estaba en la calle. Digamos, gente que había perdido su trabajo, gente a la que los bancos los habían saqueado. Sin embargo, la cultura seguía andando. En ese sentido, me parece que tiene mucho que ver con lo que estás planteando tú, Claudio, que de alguna manera existe esta sinergia exquisita en ciertas sociedades que me parece que nosotros estamos encargados justamente de reactivarla, ¿no? Donde somos todos de alguna manera artistas y también espectadores al mismo tiempo, ¿no? La creación nunca se va a detener. La expresión artística y la cultura sigue andando y sigue manifestándose porque es propia del ser humano político, cultural, está ahí. Sea como sea, va a estar presente. Y quería retomar lo que habías preguntado del cómo imaginamos nosotros el Pucón o la zona desde la cultura. Yo me esperaría, soñaría como en un espacio muy colaborativo, participativo, un espacio donde se hagan las redes. Tenemos todo para hacerlo en realidad. Hay que meterse y lanzarse. Enseñar mucho más, compartir, entregarle la oportunidad a los niños de conocer mucho más arte y cultura, la propia y todas las expresiones innovadoras actuales. Los chicos tienen todas las ganas de recibirlo. Sí, a mí también agarrándome de lo que dice Óscar y Claudio, que sobre todo la conectividad de poder trabajar colaborativamente con otros artistas, ¿ah? Apoyándonos más que compitiendo, y también, sobre todo, ojalá revalorando nuevamente, vuelvo a lo de los pueblos originarios. O sea, yo creo que ahí está la base de nuestra educación, el poder reconocer al otro, valorarlo y respetarlo como tal, y respetar la cultura que proviene también desde ahí, es una de las cosas que a mí me parecen importantísimas al momento de insertarnos en un territorio, ¿no? Sobre todo el respeto por las personas ancestrales que han estado en esta zona. Eso es una de las cosas que a mí me gustaría que ocurriera más, que se ocupara menos la lengua del mapuzungún para ponerle nombre a nuestras cabañas, y seamos más conocedores de realmente el valor que aporta esta cultura en la sociedad, que creo que está muy trastocado hoy en día, sobre todo porque de parte del Estado nunca ha estado protegida, y si el Estado no nos demuestra que aquello es importante, como bien decía Claudio, que abarcan globalmente y mediáticamente con una fuerza que nosotros de repente nos cuesta luchar para tener este brote, ojalá ocurriera una transformación de ese tipo, ¿no? Eso creo que es algo importante que debería ocurrir y que me encantaría que ocurriera. Y por supuesto, lo que todos soñamos, que haya un espacio cultural que pueda ser de libre acceso y que funcione también gracias a los aportes que hacemos todos los gestores culturales que estamos hoy por hoy en Pucón y en la zona de Villarrica, Caburga, Curerrehue, etcétera, trabajando constantemente y resistiendo para levantar proyectos que puedan dejar una enseñanza, una reflexión o algo para cualquier persona que esté en el territorio, no solo para las élites. Romper también eso, romper con el arte elitista, romper con eso, volver a que el arte sea parte de nuestra educación, de nuestra cultura, y que podamos crecer también a través de eso, ¿no? Que no se desvalorice, porque hoy por hoy el arte está siendo muy desvalorizado, yo encuentro, y creo que hay que fortalecerlo. Eso es lo que yo sueño para Pucón, que podamos, con todos los esfuerzos que hacemos, construir un Pucón que se interese por la cultura y no por el evento del verano, sino que nos preocupemos realmente de ser un pueblo culto. Eso creo que es imprescindible para poder progresar. Oye, lo que acabas de decir, Fran, me hace mucho sentido. Quiero parafrasear, ahora citar a un crítico de arte mexicano, Ya. Medina,
que se refiere justamente al mundo de las artes y las élites, ¿ah? Y cómo, qué es lo que ocurre en un proceso. Él dice, me llama mucho la atención esta idea, ¿no? Dice que tal vez a largo plazo las políticas culturales puedan terminar identificándose con los valores de las élites, porque las élites son tan abyectas que se adaptan a la política oficial. Es decir, las élites no tienen valores. No. Entonces, existe este fenómeno que es un poquito paradójico, ¿no? Y precisamente, yendo justamente quisiera citar el tema de la fuerza. Hay una energía, me parece, muy especial en esta zona, que de verdad yo he vivido en harto lugar de Chile y debo decir en serio que no lo he visto en otro lugar. Tuve la experiencia de hacer un corto en la escuela Carileufu hace 2 años atrás, con los chicos de un curso en particular, del quinto en aquella época, y esta fue una producción que fue creada por las profes, en este caso de historia y de lenguaje, ¿ah? Tomando el poema épico de Alonso Ercilla, La Araucana, y ¿cierto? Un pequeño extracto, y bueno, hicimos un corto con los niños actuando de mapuche y de españoles, y bueno, la producción era gigante. Entonces en un momento yo les dije a las profes, le mando un saludo a la tía Rosita del Careleufu, les dije, ¿saben qué? Creo que se nos está escapando la producción, me parece que esto es demasiado. O sea, lo más piola eran 5 caballos, digamos, que ya me parecía mucho. 4 caballos, no sé. Todos los niños se supone que tenían que tener atuendos o de conquistadores o de mapuche, bueno, etcétera. Era una tracalada de cosas. Y les advertí varias veces, digamos, que me parecía que nos estábamos cada vez acercando más a lo imposible. La mañana a la que llegué al rodaje, lo primero, bueno, el rodaje empezaba a las 9 de la mañana, llegué a las 8:30 y los 4 caballos ya estaban estacionados ahí. Genial. Un cuarto para las 9 llega una van, dos van con todos los niños, con todos sus atuendos, los apoderados. Oye, Hermoso. fue una tapada de boca increíble. Me pasó eso, esta experiencia maravillosa en el colegio Careleufu, en la escuela Careleufu, y me pasó exactamente lo mismo cuando hicimos, bueno, en la producción en la que estuvimos con Oscar, de la cueca de Yancalil. Había mucha gente que estaba involucrada, habían kayakistas, gente, ¿cierto?, arriba del volcán, bueno, los protagonistas, ¿cierto?, que eran, ¿cierto?, la gente de Huife Alto. Y nos llamó mucho la atención con los amigos con los que trabajamos en esta producción, que una vez que llegamos allá a una junta, digamos, de vecinos allá arriba en Huife, no solamente todas las personas involucradas ya estaban ahí, sino que en el momento en que empezamos a filmar se bajaron de las camionetas con guitarras, acordeones, es decir, el empoderamiento que existe acá para efectos de justamente de esto, digamos, de la creación cultural y de las gestiones, es altísimo, es de una fuerza que para mí no tiene precedente. Y valoro mucho eso e insisto en que este paternalismo, muchas veces de creer que uno baja del Olimpo a llenar de cultura a personas que no tienen acceso a cultura, hay que aquí cambiar de switch. Es decir, yo creo que nosotros somos de alguna forma catalizadores que podemos ayudar a aportar, ¿cierto?, hasta cierto punto, con algunos referentes, y evidentemente ojalá crear instancias para que la gente se pueda desarrollar. Pero la gente que habita acá es portadora cultural en sí misma. Y eso es algo que nosotros debemos de alguna manera también entender y procesar. El último trabajo, ¿cierto?, que hicimos fue para, bueno, oponernos de hecho que fue la cápsula, el corto que mostramos en Rucapellán, para detener el proyecto, ¿verdad?, de la autopista concesionada, para reclamar. Nos encontramos con estas comunidades mapuche, ¿cierto?, que están entre Freire y Villarrica, y yo, bueno, como siempre, preguntándome, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Llegarán o no llegarán? Etcétera, ¿no? Gente que no conozco. Estaban 20, ¿cierto?, personas de esta comunidad de mapuche, ahí cada uno con sus atuendos originales, todos absolutamente empoderados, y bueno, relacionándonos un poco desde el no conocernos y por supuesto la evidente desconfianza, hasta una sensación de que éramos un solo grupo trabajando por un fin común. Lo pasé increíble, resultó una experiencia maravillosa, y de alguna forma es, insisto, la experiencia de aprendizaje donde quienes mueven o desarrollan esto, y por tanto se supone que vienen a decir, digamos, cómo opera esta actividad artística,
finalmente terminan siendo, en mi caso, digamos, en particular, termino siendo yo, de alguna forma, espectador. Termino yo siendo el alumno, el estudiante, frente a esta manifestación espontánea, cultural, donde, insisto, son portadores constantes culturales. ¿Ah? Entonces me parece que acá hay que aprender también, a propósito de la zona en la que vivimos, de ver al otro como alguien que también tiene una trayectoria y que su historia, lo que ha vivido, su pertenencia territorial, tiene mucho que contarnos y mucho que enseñarnos. Sí. En este caso somos sencillamente, yo creo, catalizadores y personas que de alguna manera debiéramos seguir vinculando a las personas en este tipo de actividades que, bueno, que tienen un tremendo sentido. Son los portadores de nuestro patrimonio local al final, de nuestro patrimonio territorial. Sí, hay mucho de eso ahí que rescatar todavía. Y yo también te agradezco acá, Pedro, la posibilidad que nos diste de estrenar ese pequeño documental de cortometraje que tú hiciste, que es un material muy valioso y también fue muy importante para nosotros como Rucapillán tener una opinión respecto a estos temas, ¿ya? O sea, saber que nosotros como organización cultural tenemos una postura frente a lo que ocurre. Nosotros... Perdón, Fran, tú dices que yo hice, y sin falsa modestia... ¿Qué hicieron? Perdón. No, y lo dije en aquella oportunidad, ni siquiera lo hice, lo hicieron. Lo hicieron. De hecho... Bueno, pero gracias por ser el catalizador de aquello, porque se necesita también un catalizador para poder exponer eso. Y lo agradezco públicamente que ese día fue una función exitosa. Yo creo que fue una función tremenda. Y recuerdo que al mismo tiempo había una marcha en Pucón en ese momento, y aún así tuvimos muchas personas viendo, porque también era nuestra forma de protestar, ¿no? O sea, es nuestra forma de expresarnos también, de decir, oye, de visibilizar, esta es la manera en que nosotros también lo podemos hacer. Yo lo puedo hacer en la calle o lo puedo hacer dentro de la carpa que tuvimos exponiendo estos trabajos, donde se abrió un diálogo exquisito, donde se pudo conversar, visibilizar, exponer y compartir respecto a las problemáticas sociales también que están en nuestro territorio. Y creo que el arte también viene de la mano con eso, hacerse cargo de ese tipo de problemas, como lo hacen las tesis, como lo hace The Light Lab, como lo hace Rucapillán, como lo hacemos todos en el fondo, tratando de exponer y hablar acerca de lo que ocurre sin hacernos los lesos, y desde donde nosotros nos manejamos. Al final eso es. Bueno, yo pienso que es súper importante que existan estos catalizadores, ¿no? Estos gestores culturales, pero es súper importante tener el apoyo, tener el recurso. Y ahí es donde nos caemos, ahí es donde nos falta, ¿cierto? Yo no sé, por ejemplo, cuál será el presupuesto municipal para cultura. Lo particularmente lo desconozco. Que no sea de voluntades. Sí, les quiero contar una pequeña experiencia. Yo tengo unos amigos de una compañía de teatro que se llama Ñeque Teatral. Ningún pájaro canta por cantar. Muy buena compañía. Saludo a Pablo y a la Linz. Y ellos tenían que lanzar, rendir cuentas, digamos, de un proyecto fondar de, me parece, Ningún pájaro canta por cantar o Universo. Acercando al universo. Acercando al universo. Y Pablo me consultó, yo le dije, podríamos hacer una muestra en mi colegio. En este caso era Olsafer, Carlos Olsafer. Le comento a la directora, le propongo sin ningún peso, no había plata para hacer, digamos, hacer la producción. Y la directora dijo que sí y llevó a todo el colegio a un salón que nos conseguimos en el hotel. Todo el colegio a ver la obra. Esto mismo lo ofrezco en otra escuela y no pasó nada. No, me pusieron puras trabas. No, ¿cómo vamos a oscurecer? No podemos oscurecer el salón. Entonces, me refiero a cómo está también involucrada la voluntad del querer hacer. Eso es vital para poder mostrar, visibilizar lo que queremos hacer o lo que tenemos para mostrar. De acuerdo, de acuerdo. Les pregunto entonces en este Pucón soñado, los espacios
ya sabemos que hay espacios donde se puede, ¿cierto?, hacer arte y hacer cultura. ¿Creen ustedes que, por ejemplo, volviendo al tema de los fondos, por ejemplo, yo he sido en unas cuantas ocasiones, he estado bueno, en el jurado en fondos audiovisuales, al menos hace algunos años atrás. ¿Les parece a ustedes que los fondos regionales aquí realmente son de conocimiento general de la población que esté vinculada al arte? Porque hasta donde yo sé, al menos cuando me tocó, digamos, revisar fondos, muchas veces los fondos regionales quedaban desiertos, es decir, no se pedía todo el dinero que estaba disponible. ¿Saben ustedes cuál ha sido su experiencia, digamos, en el caso de la música o del teatro, de pares que hayan postulado a fondos? ¿Hay alguna experiencia respecto a eso? Sí, yo sé, bueno, de los proyectos y todo, pero el que es súper importante que el que vaya a hacer el proyecto se informe y busque eso porque está a la mano de un clic, digamos. Entonces, conozco algunas ventanillas abiertas que han funcionado bastante bien, pero no todos saben que existen estos fondos. Entonces, te quedas solamente en la autogestión, pudiendo, y estos fondos de verdad sí quedan desiertos, quedan sin concursante, digamos. Es bueno recordarlo ya que la comunidad va a ver, ¿cierto?, este encuentro. Recordar que en este mismo momento hay ventanilla abierta, recordar que hay estos fondos como de emergencia, en el fondo, hecho particularmente por el tema del COVID, pero que constantemente hay fondos a los que uno puede aplicar. Sería interesante de pronto que en alguna de estas instancias de las que estamos hablando se pudiera hacer bueno, no sé, clínica de postulación a fondos. Me parece que es importante también no solamente enterarse que existen, sino poder, ¿cierto?, ¿Cómo acceder? echar una mano para poder enseñar, ¿no? Claro, los tips que hay detrás, porque muchas veces estos fondos uno postula, pero tienen ciertas trampitas, ¿no? Que o bien uno llega como creyendo que lo va a poder resolver, pero si no te estuviste preparando un rato antes para poder enfrentarte a un fondo, es complejo abordarlo en el mismo minuto, ¿no? Creo que por ahí también parte, y el también encuentro muy interesante lo que tú propones, Pedro, de poder hacer un encuentro que se hable acerca de los fondos. Yo creo que faltan también ese tipo de instancias que quizá existen. Yo, por lo menos cuando estuve en Liken, mi jefa María Luisa, ella me mandaba a Temuco a todas las capacitaciones de los fondos que existían, porque me decía, tienes que comprender este mundo, porque es un mundo muy complejo. Y yo recuerdo haber ido en 2 oportunidades o 3 a capacitaciones donde te explicaban cómo contestar un formulario de postulación. Y yo decía, qué ganas de que esto ocurriera más acá. No sé, como que hubieran más instancias y que fueran también más llamativas estas instancias. Como que siento que tal vez por ahí también va. Entonces también, o sea, abierta la idea de si el día de mañana alguien quisiera realizar, a hacer algún tipo de encuentro para poder hablar, conversar de fondos, a mí me parece tremendamente interesante. Lo encuentro muy, muy interesante y necesario también para todos los que trabajamos en cultura y en gestión. Mire, yo tengo 2 opiniones un poco diversas con respecto a eso de los fondos. Ya. Una, por un lado, súper de acuerdo con lo que dice Francisca, que cuando nosotros nos dedicamos a la creación o a la administración de un espacio de creación, ya tenemos una cantidad de trabajo súper grande. Sí. Luego, poder entender la burocracia y toda la nomenclatura del mundo de las postulaciones a fondos es un trabajo aparte y en sí mismo para que alguien se dedique. Hay gente que se dedica a eso. No contamos con alguien que se dedique exclusivamente a eso. No podemos darnos el lujo de tener a una persona con un sueldo destinada exclusivamente a estudiar. Entonces creo que eso tiene que ver con un problema de base en donde desde la administración pública los fondos que se destinan ya vienen con una tremenda embrollo en sí mismo, en el sentido, y todo por desconocimiento, no creo que sea, o sea, no puedo pensar que es por maldad, me imagino que es por desconocimiento, en el sentido de que es muy difícil la postulación
es muy compleja la nomenclatura, es muy complejo, o sea, como tú dices, hay que ir a estudiar para saber cómo contestar para poder decir tal o cual cosa. O tienes que hablar con un idioma súper rimbombante, o tienes que hablar de una metáfora infinita, o tienes que hablar súper técnico. Anda a Sí. saber, todo eso hay que estudiarlo. Entonces, los fondos tienen toda una mecánica que son súper complejas. A partir de eso, yo trabajo con la autogestión, porque me he dado de porrazo con los fondos públicos. Ujú. Eh, para mí, y en palabras súper honestas y súper chilenas, me resulta más un cacho que un aporte, porque en segundo término creo que los fondos tampoco están claros con los requerimientos que como espacios de arte o como artistas o agrupaciones requerimos, porque no hay una congruencia en las necesidades de los artistas, ya sea para los momentos y tiempos de creación, para las residencias, para las circulaciones, para las giras. O sea, te ofrecen unos fondos que son a veces súper mínimos y súper restrictivos, en donde lo único que importa al organismo que los está entregando es como el impacto, como un cierto impacto que ellos miden súper también aleatoriamente, que no es un impacto real, sin interesar Mm. tanto el fondo en sí mismo, cuál es el mensaje que entregáis, sino que más gente te vea. Ojalá lo pudieras hacer por Claro. televisión para que más te vieran, da lo mismo que, y a ese le van a otorgar el fondo con el menor costo posible. Entonces, calidad versus sentido y versus mensaje, creo que no están muy de la mano en lo que son los fondos públicos. Y desde esa perspectiva te digo honestamente, Pedro, en lo personal, acá trabajamos solamente con autogestión. O De sea, acuerdo, de claro. acuerdo. Oye, está el chat, lo hemos dejado un poco de lado, así que quiero que incluyamos también a los amigos que están haciendo sus comentarios. Sarita Martínez dice un gran abrazo a Oscar, con su llegada le dio nuevos bríos al colegio Paillaco. Oscar, esto va... Mm. Gracias, Eh, gracias, gracias. también Pablo Arias, Seca Fran, gran programa, gran programadora, una pena lo de Liken. Es mucha gente la que la que se siente muy identificada con aquello. ¿Ah? Pío Barraza dice, Liken era un tremendo aporte cultural, hay que recuperar ese espacio. Saludos a la Pía. Florencia Galán dice, era excelente el cine de Liken con Fran. Lorelei, gracias Fran por ser la voz del equipo Liken. ¿Ah? Y luego, Ahí está el que- Pedro, lee los mensajes. Bien. Jesús de Pedro. Te dije. No. Isabel Anzorena, saludos a mi primito lindo. Ya, eso ya es. La góndola del arte dice: los municipios no están aprovechando los PCM, perdón. Los PCM del ministerio, perdón. ¿Qué son los PCM? Nomenclatura de fondos. Po. Capital Claro. debieran existir espacios ajenos a la entidad municipal. De ahí, por favor, disculpe mi ignorancia, pero no tenemos idea de lo que son los PCM. Barraza, vamos por esa gestión, Claudio Copanqui, siempre abierto a la comunidad. Valeria Calfón dice, el arte como una necesidad primaria, humana, invisibilizada. Así es. Mario Peñafiel, el Centro de Extensión cum laude, hace ya 3 años trabajamos apoyando la cultura gratuitamente y seguimos en eso. Muy bien, Mario. Ya, de hecho, habíamos mencionado el centro. Cuando pase todo esto, quiero ir. O ahora con mascarilla. Jesús, Pedro, ¿estás leyendo? Sí, Jesús, estoy leyendo. Claudia Vivian dice, es una vergüenza que en Pucón se vendan artesanías hechas en China y las hagan pasar por hechas aquí. Bueno, sí. Quiero mencionar algo sobre China. Luis Hernán Ibarra Millaqueo. Hola Luis, dice, concuerdo con Pedro, como se habla del pueblo mapuche como cultural y demostrar instrumentos y artesanías es complicado. El pueblo mapuche es mucho más que cultural en su esencia religiosa y modo de vida. Absolutamente de acuerdo. Justamente es lo que me refería, que digamos, son portadores culturales en sí mismos, ¿no? Su convicción. Rismenay Guzmán, somos muchos los que estamos demandando espacios de cultura acá. Hace falta conocernos, unirnos y organizarnos. Totalmente de acuerdo, Iris. Aquí Pía
esto es, bueno, Pía dice, hay que crear una organización para conocerse, proponer, exigir los intereses que puedan ayudar a expandir el conocimiento cultural. Totalmente de acuerdo. Valeria Calfón dice, necesitamos un centro cultural, zona lacustre, para poder vincularnos desde la diversidad. No olviden leer los mensajes. No, lo había olvidado. Iris Menay Guzmán dice, Caburgua pertenece a Pucón, pero somos el patio trasero. Hay un espacio maravilloso frente al lago. Lo hemos perdido hasta el cansancio y solo se hace zumba 2 veces por semana. Súper interesante lo que está planteando Iris, porque precisamente en este tema de cultura o pan y circo, digamos, yo no tengo nada contra la zumba. De hecho, me parece fantástico que la gente de todas las edades se encuentre Se mueva. baile al ritmo de lo que sea. Pero si vamos a decir que eso es la cultura y se acabó, lo que estamos haciendo efectivamente es dejarnos... ¿O es la única propuesta? Sí, digamos, va un poquito, digamos, dirigido hacia la hegemonía de la cultura, y me parece que evidentemente esto vale la pena, ¿cierto?, ser mencionado. Dice también Ricardo Cortés Osandón, dice, felicidades, se me ocurrió, un tema de suma relevancia, la cultura y el arte como una manifestación de lo humano. Si me permiten, me gustaría primero saber cuál es su visión respecto a la gestión cultural del municipio y, en segundo lugar, saber cuáles son sus visiones de cómo debiese ser la gestión cultural municipal. Chan, chan, chan. ¿Respondemos al tiro? Por favor. Bueno, voy a hacer lo más corto que pueda. Mi visión con respecto a la gestión cultural municipal es que están dejando muy de lado a los que llevamos años realizando aportes culturales gratuitos a la comunidad. Por lo tanto, me parece que es de fundamental importancia que se valore los profesionales que hoy en día aportamos a la cultura local, integrándonos como parte de los equipos ejecutores municipales para poder inyectarle un poco más de fuerza y de arte y de cultura y de nuestra visión a estos establecimientos y administraciones públicas. Eso es lo que yo creo. Quisiera sumar a lo que dice Francisca, absolutamente de acuerdo con lo que dice Francisca, que creo que la gestión municipal vinculada al arte tiene que dejar de pensar en que el arte es un producto de consumo para el turista de verano y que el principal consumidor del arte somos nosotros, el pueblo que vive y que siempre ha vivido acá en la zona. Y que por lo mismo darle más importancia también a los creadores locales, dado que somos nosotros quienes manifestamos nuestros intereses y problemáticas a través de este canal que es el arte como vehículo de expresión. Entonces, sumado a lo que tú dices, también como dar un poco un vuelco de dejar de pensar en el espectáculo masivo del verano para los turistas y tener mucho movimiento, sino que pensemos en un invierno, pensemos en nuestros colegios, pensemos en nuestra gente de las poblaciones, pensemos en las comunidades alejadas, en los colegios rurales, pensemos en todos estos otros seres que vivimos acá en la zona, que estamos mucho más hambrientos que alguien que puede darse el lujo de pasar unas vacaciones 5 estrellas. Sí, no, y dejar de traer artistas de afuera. Por lo general se trae a trabajar en cargos políticos de la zona a personas que son de Santiago, que son de otros lugares. O sea, ¿hasta cuándo nosotros que, pucha, todos los que vivimos en Pucón y en la zona sabemos lo difícil que es sobrevivir? O sea, nos sacamos la mugre para poder sustentar nuestras vidas y poder además ser un aporte. O sea, ni siquiera es como que vayamos por ahí de caballo carrera pensando en nosotros mismos. O sea, más encima estamos dejando una huella que es valiosa. Entonces creo que eso es fundamental. O sea, ahora ya tenemos que estar nosotros también en estos espacios de gestión, en estos espacios de poder, porque si nosotros alegamos y seguimos desde la autogestión, sí, si bien es un camino, pero creo que la huella, o sea, está también en involucrarse y que el municipio se dé cuenta de los profesionales que tiene en su comuna. Sí, eso es una de las cosas principales, creo yo. Oscar, ¿te quieres manifestar al respecto? Sí, creo que cómo debiese ser, dice aquí, debiese ser como lo nombramos delante, ¿no? Más colaborativo, participativo, con más lucas. Es difícil, sí, por ejemplo, lo que decía Fran, que haya más participación de los gestores, porque municipalmente trabaja también muy políticamente, ¿no? Entonces, Claro. tienes que ir como de una línea, y eso hace
un poco de ruido, creo yo. Es complejo, pero debiese haber más abertura a mayor cantidad de cultura, de participación en general. Más visibilidad. Más visibilidad. Continúo con la lectura del chat. Dice Amancay Cortés, un grande, el profesor Oscar, un precursor del arte y la cultura, ¿por dónde Grande camina? Amancay. Oiga, ¿cómo me lo quieren a mi Oscar? ¿Ah? Dice por acá Jesús Sánchez, quienes gobiernan saben que las artes proveen de las herramientas para la revolución de conciencia y la real libertad de las sociedades. Janet Antonia Bustamante dice, lo importante es entregar el arte a todos sin politizarlo. Todos somos portadores y receptores de arte. Lamentablemente eso se va perdiendo por diversas realidades, siendo los mejores receptores los niños. Es por ello la necesidad que existen espacios reales de cultura durante todo el año. A ver, le pregunto a Janet Bustamante, bueno, cuando dice sin politizarlo, yo entiendo, a ver, si estoy en lo correcto, que se refiere, digamos, a una politización partidista. Desde esa perspectiva estaría de acuerdo, porque evidentemente por defecto, digamos, estaría como supeditando a, ¿cierto?, a un grupo en particular y perdería esta condición de libertad. Pero insisto, y creo que insistimos en que el arte es político, y lo que estamos nosotros haciendo es profundamente político, ¿no? No solamente en este momento, en este encuentro, sino en nuestras vidas. Y son precisamente estas manifestaciones las que están de alguna forma haciéndose cargo de modificar el statu quo, ¿cierto?, del presente. Me parece que el arte justamente no es conformista, al contrario, ¿no? Es indómito y sobre todo no tiene jefe. El arte no puede estar en una condición, ¿cierto?, de tener un paternalismo al que tenga, ¿cierto?, que rendirle pleitesía o que rendirle cuentas. Y en ese sentido es político y es autónomo. ¿Quién más? Dice por acá, Sarita Martínez dice, es tanta la falta de cultura que para el Día del Apoderado, en vez de tener un buen número cultural, estamos una hora el karaoke. Estamos una hora el karaoke. En un karaoke debe haber querido decir. Claro, deben haber estado una hora en karaoke. Ya, perfecto. Bueno, me dicen por interno que tenemos que ir cerrando ya y de alguna manera tomando las conclusiones de este encuentro. Me parece que, bueno, que hemos hablado de territorio, hemos hablado de la cultura como un bien muy preciado, muy necesario. Me parece que es relativamente optimista finalmente la visión que tenemos porque están ocurriendo cosas. Estamos nosotros involucrados en distintos proyectos que de alguna manera convergen y eso me parece que es notable. Jesús me dijo que bueno, si bien esta es el segundo encuentro relativo al arte, habrá más encuentros también que sigan, ¿cierto?, desarrollando y, bueno, y entendiendo también un poco, desenredando la madeja, ¿no?, que es tan compleja sobre cuál es el contexto del arte y la cultura en el lugar donde nosotros habitamos. Quisiera preguntarles en este momento cuáles creen ustedes que son los temas de urgencia en nuestra zona. Yo tengo mis impresiones, se las puedo compartir, porque me parece que el arte también evidentemente le está haciendo frente a los procesos sociales que están ocurriendo en el país y que están ocurriendo en nuestra zona. A mí me parece que particularmente en este lugar los grandes peligros tienen que ver justamente con el negocio inmobiliario en la zona, del cual, bueno, sabemos, o al menos, bueno, esta es mi impresión particular, de que el municipio tiene absoluta responsabilidad sobre la catástrofe inmobiliaria que está ocurriendo acá. Y así como el negocio inmobiliario está haciendo sucumbir la zona, también los peligros, ¿cierto?, de los proyectos hidroeléctricos, de la carretera concesionada, es decir, acá cuando nos estamos cuidando de una, viene por otro lado otra amenaza y así estamos paleteando amenaza tras amenaza y luego, bueno, ocurre lo que ocurre siempre, ¿no?, que la población se empodera, en el caso, por ejemplo, de Yancalil, y durante años ha habido una lucha constante, digamos, por un lado artística, por otro lado de participación ciudadana y popular,
y a última hora, digamos, la municipalidad toma la bandera, se pone adelante en la marcha, digamos. Tengo eso, al menos yo particularmente, filmado. Me parece que los procesos sociales tienen, hoy día están las riendas, están en manos de la población, están en manos de la autogestión, así también como el arte y la cultura, están en manos de la gente empoderada y no de las instituciones. Y les quiero preguntar a ustedes, digamos, ¿qué es lo que ustedes ven como amenaza en este momento o como tema particular donde el arte debiera y la cultura debiera imponerse y actuar? Para mí lo urgente es tener más recursos, tener más espacios, lograr una articulación mayor entre todos los entes que puedan aportar al desarrollo de la cultura, ¿no? Del arte. Como decías tú, estos procesos van de la mano, no pueden ir separados. Nosotros tenemos la necesidad de seguir creando, vamos a seguir haciéndolo, va a estar permanentemente ahí, y tenemos que trabajar, seguir trabajando simplemente. Sí, o sea, yo pienso que es urgente, si bien los recursos obviamente siempre van a ser urgentes para poder encauzar cualquier proyecto, creo que es urgente también un llamado de atención más global. Yo sé que nos tenemos que enfocar en lo que ocurre en Pucón, pero también tenemos que saber que lo que ocurre aquí también es una consecuencia de lo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Que en el fondo yo la verdad no tengo ni siquiera la respuesta, yo creo, para tu pregunta, Pedro, como que siento que es algo tan global y tan grande que me supera un poco. Pero creo que en la asociatividad, en el reconocimiento, en el poder ser más integradores también, y en lo mismo que tú mismo, Pedro, dijiste, en el reconocer el patrimonio en el fondo que hay dentro de cada persona que está en la zona, está al final la clave quizá para poder crecer aún más como culturalmente, ¿ya? O sea, para crecer culturalmente y artísticamente en nuestro territorio, para poder tener una suerte de sello, ¿ya? Porque siento que lo hemos perdido, siento que hemos perdido, que hoy en día Pucón no tiene un sello, no estamos siendo prudentes con el nivel de cultura que hay en nuestro territorio, y creo que eso sería lo primero, recuperar eso para poder levantarlo y hacerlo visible. Sí, es muy complejo porque se vienen muchos temas a la cabeza y cómo abordarlo, pero si quisiera como agarrarlo desde lo más alto, quizás te diría que tener mucha atención con este sentido como de esta suerte como de manejo de masas y de rebaño, en donde la gente, producto de que no cultiva sus individualidades, y para eso en el arte somos esenciales, nos dejamos dominar por la media quiero decir los medios, por los medios, nos dejamos dominar por la moda, nos dejamos dominar por el consumismo, nos dejamos dominar por lo que está pasando hoy como en todas partes, y dejamos de ser individuos que tenemos identidad propia y que nos hacen ser especiales, únicos y representativos de un lugar y de un momento en el tiempo. Creo que tener sentido con ese, o sea, tener cuidado con ese sentido de manejo de rebaño es como un grado de atención, o sea, como, hey, date cuenta, no eres uno más, eres uno especial, independiente y único, y tienes formas de expresarlo. ¿Cachai? Como, así como a grosso modo, como para tomarlo muy general. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, así como en el texto Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, en que se concluye que el lenguaje no es solamente descriptivo, sino que además crea realidades, en este encuentro, en esta instancia, me parece que lo que hemos conversado, lo que ustedes han compartido, de alguna manera es una semilla para crear nuevas realidades, y las gestiones que están haciendo y la pelea que estamos dando es desde la cultura y desde el arte, desde este frente, desde esta trinchera, para crear también realidades y no conformarnos con como las cosas son, sino Exacto. que las cosas sean. Les No quiero... conformarse, lo principal, yo creo. Eso.
Oye, les quiero dar las gracias, amigos queridos, me encanta, qué bueno vernos, qué bueno compartir. Gracias también a Unidos por Pucón por habernos dado esta oportunidad, por esta invitación. Fran, me encanta lo que has hecho con el Festival Rucapillán, con Jeremy. Espero que este año, aún con COVID, nos las ingeniemos para poder hacer un Rucapillán de la manera que sea, con mascarilla, online, no sé, pero es un festival exquisito y tiene que continuar, ¿cierto?, refrescando la visión de nuestra comunidad. Así que te agradezco. Estamos mucho. Preparando una sorpresa, así que estén atentos ahí a nuestras redes. No me cabe duda. Oscar, querido, veo que has tenido unos saludos maravillosos acá, te quieren mucho ahí en la escuela, bueno, y en la zona en la que tú vives, has hecho una tremenda gestión y espero que sigamos rockeando y tocando folclore. Gracias. Apenas vuelvas aquí, asadito al tiro. Urgente. Un abrazo a todos, bueno, un abrazo a ustedes, gracias a Jesús por esta plataforma y un tremendo abrazo a todos mis niños, mis alumnos y alumnos con los que he podido compartir y aprender mucho de ellos. Así que, bueno, no por nada le dicen el profe a Oscar, ¿eh? El profe. Y Claudio, bueno, buenísimo, me encanta, que envidia que estés con nieve allá atrás, maravillosa, qué bueno, súper. Me gustaría entonces que, bueno, que ojalá podamos mantener esta comunicación entre, ¿cierto?, los espacios que estamos trabajando para seguir integrando la comunidad, para seguir visibilizando el arte. Les quiero agradecer de verdad, Claudio, Oscar y Fran, y gracias a Jesús, y bueno, gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo hoy día. Esperamos que el arte vuelva a ser un tema relevante en estos encuentros. Fran, perdón, quería decir algo. Pedro, que para cerrar también me gustaría leer un poema que yo escribí hace un tiempo atrás, cuando ocurrió todo este proceso de cambio en el Centro Cultural. Para mí fue muy fuerte tener que dejar ese trabajo porque era una plataforma donde yo sentí que podía crecer mucho profesionalmente, además que me encantaba ese trabajo. Ser programadora de cine es como un sueño hecho realidad cuando vives en un pueblo tan pequeño, teniendo una profesión que es tan extravagante, ¿no? Creo que me pueden entender. Y me encantaría compartir este poema con ustedes porque creo que resume mucho mi sentir con respecto al arte desde la política, que como bien dice Pedro, no tiene que ver con politizar, porque creo que eso ya es parte de la prehistoria, pensar la política de esa manera, y eso es lo que nos tiene tan rotos también y tan en crisis, yo creo, como país. Y me gustaría compartirlo si hay un minutito para leerlo. Por favor. Ya, se los voy a leer. No tiene nombre este poema. Dice así: unos pocos ingenuos escuchados ensuciaron con odio y mentiras lo que fue el sueño de muchos. Una roca prehistórica canta. ¿En qué momento se desforjaron las redes comunitarias que construían el todo? La política mal comprendida, el poder sobre el poder, la avaricia sobre la avaricia. Si existe algún Dios, yo le ruego que perdone al ser humano que tropiece siempre en las mismas faltas. No hay camino más perdido como el que se pierde entre nuestros ojos cuando ya no existe fuerza suficiente que detenga el caudal que se avecina. Ese es mi poema. Wow. Wow. Bueno, viva la poesía, viva el arte. Perdón, Claudio, no te dejé espacio para que te despidieras. No, qué lindo tu poema, Fran, me encantó. Gracias. Creo que nos representa a muchos. Varios hemos pasado por momentos como eso y hemos sentido ese caudal ahí. Y aquí estamos, para hacer fuerza entre todos y seamos esta nueva fuerza, seamos este nuevo caudal, unámonos todos. Y gracias por la invitación, estoy muy agradecido que me hayan considerado para este programa. Gracias Pedro, gracias Jesús, un gusto estar con ustedes, Oscar, Francisca, y a todos los que están escuchando o viendo en vivo, por los mensajes y nada. Creo que desde mi perspectiva, creo que la fuerza está. Tal vez solamente unirnos un poquito más porque juntos podemos ser ese caudal que estamos esperando. Para que buenísimo. Para el otro lado. Bueno, empoderarse entonces. Un abrazo, chicos. Claro que sí.
Abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias Chao, a chao. todos por escuchar. Cariños.